Esto es A Ciencia Cierta. La Estación Regional del Noroeste de la UNAM tiene reconocimiento a nivel internacional y a sus instalaciones llegan investigadores de otras partes del mundo. Algunos de ellos llegan para quedarse. Siempre una cooperación muy fuerte con instituciones extranjeras de Estados Unidos, de Europa, de Francia, de España, creando una comunidad aquí de investigación, trabajando varias líneas de investigación. La geología es múltiple, pero les comento, a partir de los años 70, dentro de este marco, de este nuevo paradigma de la tectónica de placas. En el caso mío en particular, yo me ha tocado participar, por ejemplo, en misiones oceanográficas que son fundamentales para entender la evolución geológica de la Tierra. 70% de la cobertura de la Tierra es agua, son océanos. Entonces, si no entendemos la evolución de los océanos y lo que está pasando en su margen, no podemos entender la evolución geológica de la Tierra en su conjunto. Como hemos visto, el noroeste de México es una región sumamente interesante desde el punto de vista geológico y tectónico. En los años 70 también hubo un cambio total de paradigma en ciencias de la Tierra, en geología. Ustedes han oído hablar de la tectónica de placas. Es una teoría que nació en los años 60, a finales de los años 60. Y por lo tanto, con este cambio de paradigma, las ciencias de la Tierra cambiaron totalmente de visión y se tuvo finalmente que reinterpretar toda la evolución geológica del país o del mundo incluso bajo este nuevo paradigma. Un paradigma que se llama tectónica global, de hecho tectónica de placas o tectónica global. Es decir, que todos los fenómenos geológicos que conocemos se pueden interpretar en base a este paradigma, a esta tectónica de placas. Por lo tanto, en este centro, ¿qué es lo que se estudia? Precisamente las consecuencias de la tectónica de placas y sus efectos, es decir, el cómo se encuentra distribuida la población mundial. Podemos hablar también de la deformación de las rocas. Podemos hablar de la distribución de la vida a lo largo de los tiempos geológicos que se fue modificando en base justamente a la distribución de los continentes y de los océanos. Las corrientes oceánicas cambian conforme cambian la distribución de los océanos. Los climas cambian con la modificación y el desplazamiento de los continentes. Entonces, este paradigma tiene una filosofía global que va mucho más allá de la propia tectónica y más allá de las ciencias de la Tierra, ¿no? O si consideramos la ciencia de la Tierra como un todo, es decir, incluyendo la oceanografía, el cambio climático. El cambio climático no es solamente debido a la actividad humana como actualmente, sino que en el pasado hubo muchos cambios climáticos, algunos relacionados con el cambio de la distribución de las placas a la superficie de la Tierra. Particularmente trabajo tratando de hacer un resumen sobre la evolución geológica de la región del noroeste del país desde, vamos a decir, 60 millones de años. Es el conocimiento de esta rama de la geología lo que nos permite conocer no solo cómo era la región del noroeste de México hace más de 10 millones de años, sino cómo lo será en un futuro remoto. La Baja California, la península, es un pedazo de continente que se está desplazando con respecto al resto de la República. Es un ejemplo típico de un cambio importante de la distribución de los continentes. Tenemos que imaginar, y la geología nos lo dice, que la península estaba pegada
formaba parte más bien del continente Norteamérica, en el cual se incluye México. Y por cambios cinemáticos, es decir, cambios de la distribución de las placas y de sus movimientos, la que iba a ser la península se cambió de placa, pertenecía a la placa Norteamérica y se cambió a la placa Pacífico. Y por lo tanto, se va separando poco a poco, muy lentamente, del continente. El Golfo de California, por eso existe, no existía hace 10 millones de años. Tenemos que imaginar Santa Rosalía pegadita a Guaymas. El Golfo se va formando poco a poco, la península se desplaza, una velocidad muy lenta, 4 centímetros por año aproximadamente, hacia el noroeste, pero seguramente. Entonces, calculan 4 centímetros por año, son 40 kilómetros en 1 millón de años. Por otra parte, tenemos a la paleontología, que estudia los seres orgánicos que habitaron nuestro planeta en épocas pasadas, cuyos restos se encuentran en estado fósil. Cuando hablamos de paleontología, la imaginación nos hace pensar en aquellos majestuosos seres que fueron los dinosaurios. Sin embargo, existen seres diminutos que también existieron en esas épocas, así como plantas que, al igual que los dinosaurios, se extinguieron hace millones de años. Estoy trabajando en micropaleontología y bioestratigrafía del Paleozoico, concretamente del Paleozoico superior y sobre todo mediante conodontos. Es un grupo fósil que ya se extinguió a final del Triásico. La idea es estudiar este grupo fósil que no solo te informa sobre la evolución de ese grupo en sí o de los grupos con los que está relacionado, que son los cordados, sino también aportan mucha información desde el punto de vista bioestratigráfico, en el sentido que nos permiten datar las rocas que los contienen con mucha precisión, puesto que fue un grupo que evolucionó muy rápidamente, entonces determinadas especies llegaron a vivir, pues algunas incluso durante solamente 1 millón de años. Una de las aplicaciones de esta investigación es que permite reconstruir los ecosistemas donde vivían las especies que se estudian. El grupo era marino, pero sí vivía, digamos, en todos los ambientes marinos, desde muy someros hasta grandes profundidades. Y eso está muy bien documentado en la diferencia de los géneros que uno encuentra. Entonces, determinados géneros te indican determinadas condiciones de profundidad, incluso algunos salinidad y ambientes de mayor anoxia, que es la falta de oxígeno. Otra de las aplicaciones es su importancia en la búsqueda de petróleo y gas natural. Puesto que la composición fosfatada que tienen alberga materia orgánica, y esta materia orgánica, con los cambios de temperatura, sufre cambios en su estructura y con esto un cambio en el color. Entonces, digamos que el color de los fósiles que encuentras te indica esa temperatura de metamorfismo que ha sufrido, y con ello puedes llegar a deducir si ese área es esperable encontrar petróleo o no. Nos podemos imaginar que, si encontrar el fósil de un organismo de tamaño mediano o grande es complicado, más lo será si el fósil es de un organismo microscópico. Por ello, existe una metodología con varias etapas para este tipo de investigación. Digamos, la metodología, como todo trabajo relacionado con la geología, es ir al campo. Una ya con experiencia sabe qué niveles, porque pues son microfósiles, en el campo no los ves, qué niveles son los que puedes tener, digamos, más oportunidad de encontrar, y entonces muestreas todos los kilos que te permita el afloramiento y su localización, y posteriormente, bueno, eso muy bien documentado, ¿no? Con coordenadas, columnas estratigráficas, incluso llegando a pintar con pintura los niveles en el campo, por si luego necesitas volver, vas a necesitar muestrear exactamente el mismo nivel, ¿no? Después de eso hay otra etapa, que es el trabajo en el laboratorio, donde esas rocas, sobre todo que son rocas calizas, se disuelven mediante ácido acético o ácido fórmico con una receta ya establecida,
Y bueno, tras esa disolución, dependiendo del ácido, te toma más o menos tiempo. Digamos que la fracción carbonatada de la roca desaparece y lo que te queda en el fondo de esa cubeta van a ser minerales no carbonatados y conodontos, si es que hay, ¿no? Junto con posiblemente otros fósiles. Y tras esa fase viene la fase de gabinete, que se llama, que sería trabajar con el microscopio y buscar esos restos, ¿no? Que, como digo, son dientes o el equivalente homólogo a un diente, pero no tenían mandíbula, y es la única parte del animal que fosiliza. El resto era cuerpo blando y muy raramente se han encontrado, creo que son como unos 5 ejemplares completos en todo el mundo hasta ahora. La estación regional ha podido demostrar y dar a conocer el diverso patrimonio paleontológico de México y, en concreto, de Sonora. Por otra parte, en el Erno se encuentra una colección de minerales de diferentes partes del país que puede ser apreciada por los visitantes. Lo que nosotros tenemos en nuestras vitrinas son ejemplos de sólidos naturales, elementos o compuestos químicos tal como se han encontrado. Nadie les ha puesto el color, nadie los ha pulido ni tallado, así se han encontrado. Y esta belleza en la forma y el color es lo que atrae tanto a las personas. De aquí que pongamos especial cuidado, en primer lugar, en mostrar los pocos ejemplares que tenemos, pero que estén bien clasificados y bien exhibidos. Creo que los visitantes que nos visitan se van muy satisfechos con esta pequeña colección. Sin duda, los estudios y descubrimientos de este centro deben ser dados a conocer. Actualmente se publica la revista semestral Nuestra Tierra, con temas no solo de geología, sino todo lo relacionado con las ciencias de la Tierra como biología, astronomía, paleontología y ecología. Rocas que nos cuentan una historia, memoria grabada con la paciencia del tiempo. Nos queda solo pensar que en un futuro, al desaparecer el hombre de la faz de la Tierra, estaremos grabados en estas rocas y seremos los fósiles de lo que alguna vez fue una civilización. Entonces serán otros los investigadores.